Bueno, la Argentina resulta ciertamente impredecible, inclusive para los que vivimos allí, ¿verdad? Y lo que también debo decir es que cualquier cosa que pase ya no les asusta, no nos asusta a los argentinos, porque después de la gran crisis de 2001 y de haber tenido 2 o 3 años previos de tremenda recesión, con 25 o 30 puntos de desempleo y después una maxi devaluación de 400%, porque el dólar fue de 1 a 4, y un default de la deuda, y cambiar 5 presidentes y la gente en las calles, digo, cualquier cosa que vaya a pasar nadie la imagina como 2001. Además, si uno estudia un poco de economía, el país tampoco está recibiendo un shock externo negativo, todo lo contrario. La Argentina exporta soja y la soja tiene muy buen precio y no ese es el problema. Entonces el problema de Argentina es un problema institucional, es un problema político, si quisieras llamarlo así, en un más corto plazo. El gobierno ha tomado algunos ribetes un poco más autoritarios, más radicales, más bolivarianos, se diría en Sudamérica, ¿verdad? Más al estilo de Chávez o de Bolivia. Y entonces, en los próximos 3-4 meses se resuelve una elección de medio término, que me animo a decir es crucial, porque si el gobierno políticamente refuerza sus escaños en la Cámara, puede abrigar la expectativa de una reelección, y si no lo hace, puede que empiece a consumir su tiempo límite para que haya un recambio político. Si es posible, sí, porque la Argentina ha tenido muchos recambios políticos. También es cierto que los recambios políticos de la Argentina son un poco gato pardo, porque el peronismo genera sus propios recambios dentro del partido, como alguna vez era el PRI en México. El peronismo es un partido atrápalo todo, ¿eh? Entonces hay vertientes de centro izquierda o más radicales como la presidenta Kirchner. Antes hubo de centro derecha como la de Menem. Y en el medio estuvo Duhalde, que era más peronista a la usanza tradicional. Lo que quiero decir es que es un movimiento que es capaz de disfrazarse de 1000 formas y aferrarse siempre al poder. Por eso es que, aunque haya recambio político, la Argentina puede seguir teniendo de fondo un problema, institucional o sociológico, porque el problema de Argentina es que cada 5 o 10 años se da un gran golpe económico y político, y eso adentro del país tiene consecuencias, ¿verdad? Y de eso uno no se va a deshacer de un día para el otro, y en el fondo hace falta un cambio de tendencia que no sabemos si está en el corto plazo, en el mediano o en el largo, no lo sabemos. Admito que la Argentina ha ofrecido un punto de inflexión, un desbarrancamiento los últimos 30, 40, 50, 60 años, ponele desde el principio del siglo pasado hasta el mediados y de ahí para acá, ¿verdad? A lo mejor podés situar eso en el golpe del año 30, lo podés situar más cerca de los años 50, lo podés poner en los 70. Pero en cualquier caso, la Argentina, que al principio del siglo pasado era un referente mundial por poco, o en términos latinoamericanos, la diferencia que existía entre Argentina y el resto de los países de Latinoamérica era enorme. Bueno, hoy en cualquier ranking de transparencia internacional, de cómo hacer negocios, de PBI per cápita, de apertura o de lo que sea, de inversión extranjera directa, ha caído brutalmente a los niveles acaso de Perú o de Colombia, y muy por debajo de Brasil y ya superado por Chile. Entonces, está claro que venimos para abajo en materia educativa, las pruebas PISA también así lo muestran, pero no es cierto que hemos perdido capital y que perdimos recursos humanos, y que como las reglas son un factor de capital importante y tenemos problemas de cumplimiento de reglas, estamos en un problema. Pero aún así, uno nunca sabe cuándo se está incubando una transformación que revitaliza las cosas y las ponga en otro escenario. Nadie diría que Chile hoy estuviera en este momento si lo mirara 30 años para atrás. Nadie diría que Perú, después de los gobiernos de los distintos presidentes, Alan García, Toledo, Humala, Fujimori, estuviera encontrando una senda de expansión y crecimiento con políticas de Estado. Pero nadie diría que la misma Inglaterra, tan abajo en los 70 está tan arriba, y nadie diría que España, que estaba tan bien, está tan mal, comparativamente, ¿verdad? Entonces, no se puede hacer un pronóstico ni sociológico, ni político, ni económico de la Argentina a largo plazo, y la Argentina, yo no me lo permitiría tampoco, ¿verdad? ¿Qué significa estar agotado? Si la pregunta es si este modelo le traerá crecimiento a la Argentina, la respuesta es no. Ni en 1 año, ni en 5, ni en 10, porque es un modelo que, en palabras de la propia presidenta, fomenta el consumo y castiga el ahorro y la inversión.
O sea, cuando los que dirigen el país entienden que lo importante es estimular la demanda sin perjuicio de que no haya inversión ni ahorro, por ejemplo, y me remito a las pruebas, con inflación de 25% no hay ahorro en ninguna economía del mundo, con controles de precios y prohibiciones para remesar dividendos al extranjero, no hay ninguna empresa de afuera que venga a poner plata. Entonces, cuando uno estrangula la fuente de la riqueza, que es la inversión y la productividad y la expansión, es difícil que uno no vea una hipoteca en el crecimiento de la economía argentina, ¿no? Ahora, también es cierto que aún yendo a la Argentina mal, del año 70 para acá, si uno mide los per cápitas, deben estar más o menos parecidos, un poquito arriba. Entonces Argentina ha retrocedido brutalmente en términos relativos, pero en términos absolutos está estancada hace 30 años o 40. Sí, con un agravante. Yo creo que en el año 70 el coeficiente de Gini era más chico, es decir, Argentina tenía mucha más movilidad social y hoy tiene menos, y entonces en eso se parece más a algunos otros países de Latinoamérica, con menos gente con más posibilidades y mucha más gente que no tiene prácticamente chances de meterse al sistema. Y eso ha sido la consecuencia de un Estado que ha intervenido en la economía una, otra y otra vez, pero siempre con déficit fiscal, siempre con inflaciones, siempre con devaluaciones, siempre con regulaciones, y sea a centro derecha o a centro izquierda, todas esas intervenciones han matado la inversión, la empresarialidad, el ahorro, que son las causas de crecimiento de cualquier economía del mundo. Sí, sí, yo creo que sí. Son cosas que no se pueden comparar. El per cápita aquí ha de ser, no sé, 25.000 euros por cabeza, a lo mejor más. Y de solo ver cómo está Madrid acá, esto no se parece a las crisis que tenemos nosotros en Argentina cada 5 años, ¿verdad? Pero creo que hay un punto de inflexión en estas crisis, que es que cuando uno no sabe salir a tiempo de las crisis y no sabe cómo resolverlas, y me refiero a las crisis económicas, existe un grave riesgo de que eso se transforme en una crisis política y peor, en una crisis institucional. Una crisis política sería que se pierda el funcionamiento de los partidos políticos, se fragmente todo en pequeñas unidades de gente muy disconforme, no representativa por dentro de partidos que lleven adelante ideas, ¿verdad? Y entonces esos movimientos que en el fondo son muy difusos a la hora de tener políticas de Estado propuestas, deterioran la calidad de la democracia, ¿no? Y entonces, si eso pasara, los hierros que se pueden dar por no tener políticas de Estado de largo plazo, pueden hacer que el capital institucional del país se pierda un poco. Imagino que en países como Europa, que tienen una larguísima historia y tremendo acervo cultural y haber pasado tantas cosas, de golpe tiene una reserva ahí entre moral, cultural, sociológica y política que posiblemente no la haga retroceder tanto. Pero si la pregunta es si aletea el fantasma, sí, siempre aletea, porque se puede cometer errores, y si uno sale de los errores con nuevos errores, va volviéndose casilleros para atrás y perdiendo capital en recursos humanos, porque la mejor gente se le va, emigra, la que tiene fuerza para hacer otras cosas en otros lados se anima y se va. Y cuando se te empieza a ir la buena gente y te equivocas en las políticas de Estado, si las leyes son inconvenientes, cambia todo el sistema de incentivos de un país y la economía se empasta y se tranca y se estanca. Y entonces la lógica es que cada cual, para salvar su pellejo, le empieza a quitar a mordiscos partes a otros, y entonces todos los incentivos se ponen a contramano de los incentivos que hace falta para producir, para invertir y para crecer. Y entonces ahí sí que hay un riesgo institucional de fondo, ¿no? Como acaso también en otra forma lo tenga Italia, de solo mirar el sistema político italiano y la aparición de algunos candidatos que son extrasistema, que por fuera de los partidos le meten en jaque a políticas de Estado, porque no se sabe bien qué quiere Grillo, ¿verdad? Y sin ser yo un experto en análisis de la política italiana, ni mucho menos, pero por ahí es donde está el fantasma. La Argentina, después de la explosión de 2001, perdió el Partido Radical, que era un partido de oposición, que era alternancia para el peronismo, se fragmentó en 1000 pedazos, y hoy buena parte de la expansión del kirchnerismo y sus atismos más autoritarios es porque no hay una oposición que pueda ser alternativa de gobierno enfrente, y eso es muy grave. Hay uno que los resume a los tres, que es la mirada de largo plazo. La mirada de largo plazo se expresa de muchas formas y en todos los órdenes de la vida.
¿no? Entonces, cuando uno tiene mirada de largo plazo, siempre es mucho más importante de largo plazo hacer marca o reputación que conseguir imagen, siempre es más importante conseguir autoridad que tener poder, siempre es más importante aprender que rendir bien una materia, siempre es más importante la felicidad que el placer, siempre es más importante el ahorro y la generación de valor que la maximización inmediata de la ganancia. Entonces, en el ámbito de las finanzas o en el ámbito de la política o en el ámbito de la educación, en cualquier ámbito, siempre hay una mirada de corto plazo y una de largo plazo. Entonces, dicho esto, perder la mirada de largo plazo sería perder el capital institucional, es decir, las reglas que hacen que se pueda vivir sin conflicto y resolviendo los problemas a través del diálogo, el debate, y sin radicalizar posiciones, es decir, dentro de una democracia saludable, parlamentaria pero saludable. Eso sería una pérdida importante. En materia económica sería perder ahorro, inversión y ambiente de negocios para que la gente se anime a emprender y llevar adelante las inversiones. Y en materia del capital humano es que la gente pierda la confianza en sí misma y se vaya y no empuje más. Eso me parece, ¿no? Entonces, si se pierde la mirada a largo plazo, los países entran en una inflexión y por un tobogán, se van por un tobogán. Ese es el riesgo.